Buenas noches. ¿Cómo están, Nix? Sí, me da mucho gusto. Magdala, hoy traemos tema complicado. Déjenme poner 3 nombres en la mesa. Fait, Nita y Dawane, que son las 3 mujeres mormonas que fueron enfrentadas pues ahí en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Y lo que sabemos es que varios de sus hijos, por lo menos 6 de sus hijos, perdieron la vida. Yo no alcanzo a acostumbrarme, no alcanzo a normalizar esta tragedia. Sí, las dudas no hacen más que acumularse y sí veo que viene otra ola muy seria de violencia. Justo lo que yo pediría es que no nos acostumbremos, o sea, que hayan matado a 3 mujeres, a 6 niños y hayan herido a otros niños, no es normal, no está bien, y quienes estamos aquí tenemos la obligación, o sea, no solo en este lugar, sino viviendo en este país, tenemos la obligación de señalarlo en este o con cualquier otro gobierno. Esto no es una cosa de gobiernos, es una cosa de ciudadanos y ciudadanas a las que los están matando, y exigir que esto pare, ¿no? Y exigir que las cosas cambien, porque tenemos muchos años viviendo esta violencia y la verdad es que también nosotros y nosotras somos responsables al justo decir como que nada pasó y voltearnos para el otro lado. Yo creo que hay un elemento de supervivencia en tratar de que eso no rija los siguientes 3 meses de la vida de todos los que oímos la noticia, porque no podríamos, porque hay una historia espantosa diaria. Y creo que también podemos más o menos estar claros y de acuerdo en que es difícil de evitar y que debería no ocurrir, pero no hacemos demandas irracionales. Creo que lo que sí podemos exigir, y que nadie debería decir que no, es a tener la historia completa, a saber la verdad en su totalidad. Porque hace falta, porque nos ayuda a entender el entramado de la violencia y necesitamos saberlo. Nadie le va a echar la culpa a nadie que no la tenga, pero hace falta saber y lo mejor es decirlo ya, conforme lo vayan sabiendo. Y son tantas dudas y tantas verdades a las cuales no hemos accedido que como sociedad tenemos acumulado ese dolor, esa indignación. Es horrible ver esta fotografía y ver todas las personas de esa familia que de pronto ya no están. Y así como es horrible y es algo que como sociedad no alcanzamos a digerir, o sea, ¿cómo pasas a una noticia distinta después de saber que 3 camionetas conducidas por mujeres con niños pequeños, o sea, niños de 8 meses, bebés, que de pronto los niños tuvieron que caminar a pedir ayuda? ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué fue lo que pasó allí? Como ayer decía Javier Sicilia, solamente la verdad es lo que nos va a recomponer, pero sumado al caso de la familia Levarón, pues hay tantas atrocidades y lo que también dificulta el proceso es que se miren los casos aislados y que entonces pasa esta semana y ya no se trata del caso de la familia Levarón, sino ahora es esto, es otro, o sea, todo el país se ha convertido en una tumba y nosotros como sociedad no sabemos ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes fueron? Yo traigo molestia con la discusión ociosa, porque a diferencia de lo que ustedes están diciendo, lo que yo miro en la discusión pública es si sirve o no sirve la estrategia del gobierno, ¿no? Como si hubiera una medicina y estuviéramos probando, en este caso, si jala o no jala la composición química. Cuando, a ver, el tema de fondo, y coincidía con lo que plantean, es primero díganos qué pasó. Porque a ver, yo todavía no sé qué pasó en Culiacán, se lo digo con franqueza. Miren que me lo han explicado muchas veces. Y a eso voy. Pero no sé cómo está ligado lo de Culiacán, que pues es sin cártel de Pacífico, con lo que pasó en Agua Prieta la noche previa. Y no sé por qué esta familia, estas mujeres y estos niños se vieron afectados, pero tampoco sé cómo está ligado eso a que ese mismo día en la noche incendiaron 20 camiones en Ciudad Juárez y una balacera afuera de la Fiscalía General. A ver, sí me siento absolutamente a ciegas y con un intento, yo diría, casi deliberado de todas las partes de que sigamos así. Y hay una dificultad adicional que no va a ser fácil de sortear en el corto plazo, y es que nos han mentido tanto tiempo, tantas veces, en temas tan importantes como este, que es muy difícil que ante ninguna teoría la sociedad en su conjunto diga rápidamente, ok, puede ser que sí.
No, y si todos necesitamos la verdad, yo creo que quienes se la merecen al 1000% son las víctimas, ¿no? O sea, quienes lo han sufrido en carne propia y independientemente, insisto, del gobierno, de la estrategia de seguridad, el qué pasó en casos como Tlatlaya, el qué pasó en casos como Ayotzinapa, el qué pasó en el caso como la familia Levarón, deja ahí a familias completas en la total incertidumbre, dudando de todo el mundo, dudando de la autoridad, como dice X. Al final es eso, o sea, ya no sabes ni en quién confías, ya no sabes si puedes vivir en este país o no, si la comunidad en la que estás es segura o no. Entonces, es todo una narrativa muy compleja, pero también creo que nos han dejado de lado a nosotros como ciudadanos y estas estrategias no solo no han funcionado, sino que no están acompañadas por la sociedad civil. Sí, y en esta derecho a la verdad y de la confusión que se genera desde las autoridades también, por ejemplo, en el caso de Culiacán, en la noche salir a decir una versión, en la mañana cambiarla en la madrugada, otra cosa, o sea, eso también a nosotros como sociedad nos pone en un lugar de incertidumbre. Y en este caso de la familia Levarón, que el secretario Durazo diga, fue una equivocación, se trataba de una equivocación. ¿Cómo va a ser una equivocación cuando hay testigos de que las mujeres salieron con las manos arriba a decir? Pero además, si sí fue, no se las vamos a creer nunca, porque siempre es una equivocación. A los 43 también se equivocaron. Pero es que se aceleran dando explicaciones. Eso, no tienen pruebas, A ver, no hay una no prueba. sabemos qué pasó. Un poco lo decía el presidente el primer día, ¿no? El martes. Dijo, a ver, vamos a irles dando la información conforme sepamos, pero no les estamos pidiendo sus teorías, porque en efecto, el caso de Fait, ¿no? Que es esta mujer que iba con sus 4 niños, se para y los niños lo cuentan, ya tienen suficiente edad, uno de 9 años, levanta los brazos y dice, son niños, son mujeres, y aún así la acribillan. Es decir, no había, en ese caso, no sé en las otras 2 automóviles, pero en este caso no había duda de que los delincuentes sabían de quién están, no estaban tratando con sus adversarios. Entonces, si tienes esa pieza de información, no te atrevas a decir que víctima colateral que me suena me tan recuerda estigmatizante. me recuerda unos sexenios anteriores horrorosos. Sí. Y hace que la familia evidentemente salga a decir, oiga, no, o sea, el papá, justo que es el papá de todas ellas, y el abuelo de varios de ellos sale a decir, ¿cómo puede haber sido esto un error si ella salió a decir que eran niños y mujeres? O sea, nosotros la encontramos tirada en el piso todavía con los brazos arriba, no nos pueden venir a mentir de esa manera. Pero si no tienen pruebas ni de una ni de otra cosa y solo es una teoría, mejor no digas nada, ¿no? Y es que además puede cometerse un error una vez. Pero va a ser un error recurrente, vamos a tener una versión equivocada siempre que haya una de estas tragedias y claramente las va a seguir habiendo durante un rato. No, eso no debería ser parte de la discusión, no deberíamos estar hablando de si se equivocó, de si no se equivocó, de si su teoría está bien, tendríamos que saber primero qué pasó. Ese es el primer paso. Después, entonces podemos evaluar si la estrategia funciona, si no funciona, si debió salir antes, si no debió. Pero si no sabemos, todo lo recibimos a tuitazos, todo lo recibimos a cuentagotas, los medios a veces incluso llegan a decir, como hay un vacío de información, publiqué una foto que no sabía qué era. No, espérate. Pues empiezan a No, pasar imagínate los videos. responsables. A mí sí me llama mucho la atención. A ver, tienen al gobierno de Chihuahua diciendo, fueron los de Sinaloa. Sí. Y tienen al gobierno federal diciendo, fueron los malos de Chihuahua. Y tienes a Trump diciendo, ¿cómo es eso? fueron ¿Quieren que los les mande el monstruos. ejército? De veras, ¿puede Sí. el gobierno de Chihuahua decir, no son los nuestros, es decir, la línea, ¿no? Sino son los del estado de enfrente? ¿Y puede el gobierno federal tan rápido decir, no, fueron los de Chihuahua? Si hay algo ahí profundamente echado a perder. No, y aparte sí es una confusión, o sea, si ellos no eran el blanco, eran otros, ¿no? Entre grupos criminales. Eso también lo tenemos que normalizar, o sea, esa confusión, ese objetivo dirigido, vamos a acostumbrarnos a vivir en ese tipo de país, o sea, no tenemos que levantar la voz frente a que haya armas se pueda hacer una emboscada como la que se hizo para la familia Levarón y que digamos, ellos eran el objetivo, como eran malos entre malos. Ese discurso también ya lo ha manejado el gobierno federal y es sumamente agresivo contra la sociedad civil. Porque además está muy probado que la mayoría de las veces eso es mentira, ¿no? Y entonces utilizan
y criminalizan a quienes murieron para meterlos en esta onda de la guerra de unos son buenos y otros son malos, y hay casos clarísimos, ¿no? O sea, el caso de los chicos del TEC de Monterrey, en el sexenio de Felipe Calderón, que los iban armados hasta los dientes, como dice el informe, y eran 2 estudiantes que iban caminando, saliendo de clases, ¿no? Entonces, eso también nosotros como sociedad, que es un poco a lo que yo apelo, es que busquemos y exijamos la verdad, ¿no? O sea, y que además cuando no ocurra, como en el caso del TEC de Monterrey, cuando nos mientan, también que rindan cuentas de por qué nos están mintiendo, ¿no? Sí, porque había bebés de 8 meses y no hay manera de justificar de ninguna manera que fueran malos. Sí, ¿no? No podían ser malos todavía. Entonces, Pues sí estamos ante un hecho que de mi lado me deja muy, muy afectado porque no se mueve. Sí, O sea, no. 2009 fueron asesinados Luis Widmer y Benjamín Levarón. Y nunca se esclareció, ¿no? Incluso los supuestos perpetradores fueron encerrados por portación de arma prohibida o exclusiva para el ejército, No, por por estar los cargando asesinatos. drogas, y luego supuestamente ya que los habían agarrado por eso, entonces echaron la culpa. Casualmente, de que también La habían familia matado. Levarón nunca se la creyó. Y no los torturaron. 10, por cierto, gente de la línea que en esa época se estaba peleando del otro lado con gente de Sinaloa. 10 años después, es que es un mundo de días, un mundo de horas. Y otra vez, esa comunidad se ve afectada. Y probablemente porque tienen doble nacionalidad y porque Julián Levarón encontró una manera de subir la voz, nos estamos enterando. Porque uno se pregunta, ¿y los muertos de la noche anterior en Agua Prieta, quiénes eran? Porque hay reporte de que hay varios muertos. Y los muertos de Ciudad Juárez, de ese mismo lunes en la madrugada, ¿quiénes eran? No sabemos. No, bueno, yo soy de Sonora y tenemos viviendo con eso desde los 80, ¿no? Entonces nosotros vivimos en ese nivel de violencia que sube y baja de repente, pero ya estamos lamentablemente muchos de los que vivimos ahí totalmente acostumbrados a que sean una cifra más y no sean ni los Levarón ni que tengan doble nacionalidad, y son quienes van apilando nuestra cifra de, que por cierto la acaban de dar esta semana, de 100 homicidios Al diarios, día. ¿no? Estamos O sea, en cerca de 30,000 este año. eso, o sea, son 250,000 personas muertas desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha. Eso es una masacre con la cual estamos conviviendo todos los días en nuestro país. Pues nos vamos. La verdad es que hoy son de esos momentos en donde la desazón gana y al mismo tiempo queda claro que, como dice Julián Levarón, que no nos podemos poner de rodillas. Sí. O sea, cada quien que haga lo que le toca, pero no podemos ponernos de rodillas. Creo que sobre eso dudantes no hay duda. Ninguna. Suscribo. Pues vamos ahora con Edgar Ladrón de Guevara, fotógrafo sensacional, una exposición en el Seminario de Cultura Mexicana. La última mirada, un homenaje a su padre, entre otros que ya no están.